The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Se la ha llamado, entre otras muchas cosas, la película de autor más cara de la historia del cine. No anda descaminado el comentario, fue un film insólito, atrevido, rabiosamente personal y espectacular como ningún otro hasta la fecha. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. El film que descubriría el enorme potencial del género para aunar de una forma muy rigurosa ciencia y misticismo en una especie de exploración iniciática del significado último del ser humano y su papel en la inmensidad del cosmos. Un presupuesto sobrepasado que llegaría a los $10 millones de la época, década de los 60. 5 años para hacerla. Un rodaje difícil y pionero en muchos sentidos, innovando y explotando al máximo el campo de los efectos fotomecánicos. Es importante recordar que aún no había irrumpido lo digital en el cine. Y además, toda una Major, la Metro-Goldwyn-Mayer, fiando su futuro al resultado de un film extraño y envolvente que parecía no estar al alcance de cualquiera. 2001, una odisea en el espacio, es una experiencia de tipo no verbal. Traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Se decía entonces, aplicable a 2001, que el medio es el mensaje, mientras que sus detractores preferían decir que el tedio es el mensaje. A muchos no nos hizo falta entenderla, al menos enteramente, pues el objetivo de Kubrick se había cumplido con creces. Pero, sin embargo, siendo un film que todos supimos que había que ver más de una vez, dejaba abierto un excitante y fértil terreno a la especulación. Junto al coautor del guión y gran especialista de la ciencia ficción novelada, Arthur C. Clarke, Kubrick ofrece una moderna odisea coherente y abierta al mismo tiempo. La inquietud espiritual que late en la película parecía cuestionar la negación de Dios que la teoría evolucionista de Darwin implicaba. Una idea particular de Dios como ser superior o civilización extraterrestre más avanzada a todos los niveles, que de algún modo, a través de ese misterioso objeto que es el monolito, tutelaba la aparición y evolución posterior de la especie humana como depositaria de vida inteligente y conciencia de sí misma. El monolito y poco después los compases de la imponente obertura del Así habló Zaratustra de Richard Strauss aparecían cuando esa evolución daba saltos decisivos. El homínido, un extraordinario mimo, Daniel Richter, enfundado en una trabajadísima caracterización, descubre el hueso alargado como un arma que permitirá a los suyos subsistir, eliminar a la tribu rival, quedarse con el agua y también abatir animales para convertirse definitivamente en omnívoro. La inteligencia como arma de supervivencia ligada a la agresividad, a lo militar, como demostraría el gran invento de nuestro tiempo, Internet. Una vez que la humanidad alcanza la Luna, se activa de nuevo el monolito, el centinela, como sugería la novela corta de Clarke, que inspira en parte el argumento de 2001, Una odisea en el espacio. Estaba ahí a propósito para emitir una señal cuando llegara el momento de que el intelecto humano permitiera alcanzar la Luna. Más tarde sabremos que el monolito lunar lanza una potente señal en dirección a Júpiter y allí es donde se dirige la nave Discovery, cuya misión es, literalmente, viajar a lo desconocido. El sentido del misterio es la única emoción que se experimenta con más fuerza en el arte que en la vida. En La puerta de las estrellas, o quizá las de Tannhäuser, vuelve a aparecer el monolito y Bowman, el astronauta superviviente de la misión, cruza una enigmática frontera, un viaje en otra dimensión que le conduce a un renacimiento o reencarnación que anuncia el regreso a la Tierra de algo así como el mito del superhombre de Nietzsche.
último eslabón de una evolución cuya dimensión ética y espiritual no ha acompasado a la tecnológica. Hay algo en la personalidad humana que se resiente a las cosas claras e inversamente algo que atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías. Fue el final más optimista de todas las películas de Kubrick, esa presumible quimera de un ser evolucionado que vuelve a la Tierra probablemente para convertirla en un lugar mejor. Well, I'm not so sure. What do you think about it? Pero en el camino hay mucho más si nos referimos en primer lugar al gran personaje de 2001, el superordenador HAL 9000. How would you account for this discrepancy between you and the Twin 9000? Well, I don't think there is any question about it. It can only be attributable to human error. Goza de todas nuestras simpatías, porque acaba siendo más humano que sus compañeros de viaje. Su concurso ilustra por primera vez y con toda su fuerza el gran mito de la ciencia ficción, un Prometeo desatado, como diría Mary Shelley, que se rebela contra su creador en pos de hacerse dueño de su destino y sobre todo sobrevivir. Una predicción hoy más vigente que nunca por su presumible e inminente realidad. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. I'm afraid, Dave. Dave. My mind is going. La escena del, llamémosle así, primer asesinato digital de la historia del cine ha alcanzado un lugar destacado de nuestro imaginario cinéfilo. En palabras del crítico francés Michel Ciment, asistimos a algo que gobierna el universo kubrickiano, la agonía del pensamiento abstracto y todo en medio de una canción que evoca el amor, la muerte y la locura. Hal es el único personaje verdadero de la película, heredero en su inquietud y su demencia de los clásicos héroes del autor. Y por cierto, la canción de Daisy se basó en un hecho real. La primera vez que una computadora pudo cantar, y además esa misma canción. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Hace ya 17 años, cuando llegamos al año 2001, comprobamos que algunos vaticinios de la película pecaban del optimismo de los 60. Tan solo un año después del estreno, el hombre puso el pie en la Luna. Una misión tripulada a Júpiter es impensable en nuestros días. Y sin renunciar al humor, algunas visiones del futuro son hoy reconocibles, como la cooperación con los rusos, que sugiere el encuentro en el transbordador, o la comunicación a través de pantallas, mientras el ser humano es cada vez menos comunicativo y más solitario. Esta misma semana, hace 50 años, 2001, una odisea en el espacio, se estrenaba primero en Washington y luego en Nueva York. Kubrick viajó desde Inglaterra en barco provisto de una sala de edición donde estuvo puliendo el montaje hasta el último minuto. Los primeros días cundiría el pánico, pues mucha gente se salía del cine poco acostumbrada a un film tan críptico. Pero fueron los jóvenes, un público mayoritario de menos de 25 años, quienes acudieron en masa a verla. Milagrosamente y para bien de la historia, se convertiría en el tercer film más rentable de aquel año, revelándose como una magnífica inversión. Nada que ver con la ciencia ficción anterior, una serie B que explotaba los miedos a invasiones alienígenas. Hubo, sin embargo, dos películas que inspiraron a Kubrick ese vuelco a una ciencia ficción más rigurosa y creíble. El documental canadiense Universe. De hecho, Kubrick reclutaría a algunos de sus especialistas visuales. Y el film checo de ficción Icarie XB1, hoy también objeto de culto. W w w w porządku.
Zapněte televizní přenos. Pokračujeme v pokusech navázat s lodí kontakt. Hubo, por lo tanto, un antes y un después de 2001, señalando el camino a la ciencia ficción posterior y venerado por toda una generación de cineastas que confiesa que es el film que les hubiera gustado hacer. 2001 reminds us that it's the ideas behind the spectacle that are still the most important special effect of all. El hecho más aterrador del universo no es que sea hostil, sino que sea indiferente. Si admitimos esa indiferencia y aceptamos los retos de la vida dentro de los límites de la muerte, nuestra existencia tendrá significado y nos sentiremos realizados. A pesar de lo inmenso de la oscuridad, debemos suministrar nuestra propia luz.